Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Este es el mensaje, es el centro del Evangelio de este domingo, 31 del tiempo ordinario. En este domingo, pues el Señor nos va y nos dice lo que está al centro de la vida cristiana, que es lo más importante. El domingo pasado hemos escuchado el Evangelio que hablaba del ciego Bartimeo, este ciego que no veía, y decíamos, este ciego es imagen de nosotros, porque ¿qué es lo que no ve el hombre? Porque hay muchas personas que ven normalmente, que tienen ojos, pero no ven. ¿Por qué? Porque no ven esto, no ven el amor. Hoy, en cambio, el Señor nos va a hablar del centro de su mensaje, de lo que Él ha traído, el amor. Entonces, para comentar el Evangelio, vamos por partes. Primero que nada, presentar un poco el contexto del Evangelio de este domingo. Nos encontramos ya en el capítulo 12, ya en Jerusalén. El anterior domingo habíamos visto que estaban en Jericó, tenía que subir hacia Jerusalén. Este evangelio ya está Jesús en Jerusalén y más precisamente está en el templo. Le han hecho preguntas los saduceos, los fariseos, han querido ponerle trampas. Y entonces el Señor ha respondido a todo. Y entonces, un dato más importante, en aquel tiempo, ¿ya? Cuando estaban haciendo se encontraban reflexionando sobre los mandamientos, había una especie de buscar explicar más y hacían muchos mandamientos, además de los 10 mandamientos que existían de la ley de Dios que nosotros conocemos, ¿no? Algunos habían aumentado y habían llegado a ser 365 para algunos, como los días del año, y para otros 613, lo habían multiplicado, en el sentido de poder entender o querer explicar más los mandamientos que dan la vida. Esto fue una de los modos como se hizo. Pero había otro modo, y era de los mandamientos que decían, hay que buscar en la esencia de los mandamientos. ¿Cuál es el centro de los mandamientos? Y entonces, por eso tenemos a este escriba que le va a hacer la pregunta al Señor, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Le está poniendo esta pregunta para decirle, son tantos, son 10, 365, pero ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo primero, lo más importante que hay que hacer en la vida? Y entonces el Señor va a responder con la Escritura, porque en la Escritura está ya esto indicado. Es la primera lectura de este domingo, del Deuteronomio capítulo 6, donde va a responder el Señor citando la famosa oración del Shema, Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor es Dios, es nuestro Dios, es el único Señor. Esta oración todos los israelitas la rezaban 3 veces al día. Y entonces era importante, era algo que estaba dentro de la religión y lo hacían todos los que iban y practicaban la fe. Bien, es importante esto recordar porque este es el contexto de la pregunta. El Señor va a responder diciendo,
El Señor es único y la primera cosa que hay que hacer en la vida es escuchar, pero no escuchar a cualquier persona, es escucharle al Señor. Escucha. Shema. El Señor es único. No hay otros dioses. Y aquí vienen los mandamientos del amor. El amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas. El énfasis, porque podríamos agarrar cada uno de estos y explicarlo, también podemos hacer, pero yo quiero subrayar ese todo, porque lo repite. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo, en el texto que tenemos en el leccionario, en español dice con todo tu espíritu, después de alma, espíritu. El original dice con toda tu inteligencia. Y luego dice, y con todas tus fuerzas. El énfasis es puesto en la repetición, con todo. ¿Por qué, hermanos? Amar implica todo. De esto se trata. Cuando se habla de amor, se habla de todo. ¿Saben? Aquí está el problema de nuestra sociedad. Porque parece que el amor no es con todo. Nos enseñan, lamentablemente, en la escuela, en la música, en los medios de comunicación, que amor no hay de verdad. Y que si es que uno tiene un poco de sentimiento, emoción, pero no tiene que ser con todo. Tiene que ser mediocre. Así el mundo nos habla. No puedes dar todo porque si no, no va a quedar en nada. No te metas a salvar a nadie porque vas a terminar como Cristo crucificado. Eso se hablaba en la escuela. Muchas personas te decían, o los amigos te decían así. Porque amar no. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que esto, el amar a Dios, se ha quitado de nuestra sociedad, se le está queriendo poner otros valores, otras ideas, ideologías, que produce tristeza, envidia. Se pierde la vida, se usa violencia. Las cosas que escuchamos en nuestra sociedad, barbaridades que suceden, todo eso es ¿por qué? Porque se ha quitado a Dios del corazón de las personas y se ha quitado el amor a Dios. Ese es el grande problema de nuestro tiempo, de lo que estamos viviendo ahora aquí. Y sin embargo, hoy de nuevo el Señor nos viene a decir como ese ciego Bartimeo. Es el Señor el que nos ha traído la luz, el amor. ¿Quién puede amar de esta manera? Primero que nada, nosotros no somos capaces. Nosotros somos egoístas, limitados. De nosotros no sale este amar con todo. Porque esto, todos lo sabemos, esta es la verdad. Amar con todo, ese es el sentido de mi vida, de nuestra vida. Imagínense que un joven le diga a una señorita, yo te voy a amar, pero solamente con la mitad de mi corazón. Le van a dejar, obviamente. Porque amar con todo es amar hasta el final. Y saben, hermanos, esto lo ha hecho el Señor con nosotros. De aquí a poco, en Jerusalén, Jesucristo mismo va a morir por nosotros. Va a morir en la cruz y va a demostrar su amor por ti y por mí. Por eso el Señor nos dice, ama. No es solamente un sentimiento, no es solamente una emoción. No, es un amor concreto.
que da alegría, da vida, produce servicio, todo esto. Imagínense, es todo lo contrario de lo que el mundo pregona. Atacan a la iglesia y demás, y sin embargo, la iglesia es la que está trayendo la verdad de nosotros mismos. Amar a Dios. Ahí está el resumen. El amor, dice San Pablo en la carta a los Romanos, el amor es la plenitud de la ley. Cualquier cosa que nosotros hagamos hecha por amor, pues eso es la plenitud. Eso es lo que el Señor nos dice. Amar a Dios. Y amar, y luego va a decir, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No en el sentido que es secundario, no, sino que de este amor, del amor a Dios, del amor de Dios, viene el poder amar al prójimo, como a uno mismo. Porque amar al prójimo, yo lo amo no porque es solamente porque el prójimo es Dios, no. Yo le amo al prójimo porque el Señor me ama, porque amo al Señor y entonces esto se concretiza en el amor al prójimo. Como a mí mismo, me amo a mí mismo. Hermanos, es que toda vez que hay amor, nos hace salir lo que realmente somos. Todas las violencias, pecados, hipocresías, no somos eso, no somos eso. No dejemos que eso nos defina, porque eso no lo somos. El Señor nos ha dado esta grande vocación para que nos transformemos en Él, porque el amor nos transforma en lo que amamos. Que ojalá el Señor nos conceda esto, que cada uno de nosotros se pueda realizar en el amor, amando a Dios, amando al prójimo y amándome a mí mismo. ¿Por qué? Porque Dios me ha creado, porque Dios me ama. ¿Cómo voy a odiarme a mí mismo? Si Él me ha creado, si Él me ha perdonado, si Él ha dado su vida por mí. Esta palabra que nos llene de alegría y que podamos decir juntos, como lo dice el Salmo responsorial de este domingo, dice: yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo. Que podamos, junto a toda la iglesia, junto al Señor, decirle: Señor, yo te amo, mi fortaleza. Que el Señor les bendiga.